Bendiciones, hermanos y hermanas. Es día viernes 2 de junio. Es día de preparación. Como siempre les deseamos feliz sábado de antemano, porque a la puesta del sol de este día ha de dar inicio el día santo del Señor, el sábado. Les deseamos que en este día glorioso de Jehová, usted se deleite en Él, alabándole y glorificándole con himno de alabanza y también con una actitud reverente, por cuanto Él es digno de ser adorado en esa forma. Hermanos, mañana las iglesias Advenimiento del Séptimo Día les esperan para adorar al Señor con nosotros. Quiero aprovechar para enviar un saludo a los televidentes y radio oyentes del canal 52.7 en el área de Dallas y Fort Worth, como también de la frecuencia 990 AM. Para también decirles que visiten nuestra iglesia este próximo sábado y que adoremos juntos a nuestro Dios. Desde las 9 en punto de la mañana, el templo estará abierto para recibirles y de esa manera celebrarle ese servicio de adoración a nuestro Dios. ¿Dónde está la iglesia Advenimiento Central de Irving, Texas? En el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. A las 9 en punto el templo estará abierto para recibir a todo aquel que quiera venir a adorar con nosotros. Y a las 11 de la mañana, este servidor estará presentando la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Esa palabra de verdad presente. Así que, amable televidente, radioyente, venga con nosotros y adoremos al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les esperamos. Usted no puede perderse la bendición de escuchar un mensaje a la ley y al testimonio allá en Irving. Esta invitación la reitero para las iglesias que están ubicadas en San Antonio, en Houston, en Fairfield, en Corsicana. Allá en San Antonio, nuestro hermano Angelo Barri, que está a cargo de esa congregación, con mi hermano Javier Salto, mi hermano Wilfredo. Ellos tres están ahí ministrando a los hermanos que llegan. Están invitados para que no se pierdan la bendición. Repito, en San Antonio, Texas, en el 16320 Gibner Road, San Antonio, Texas, 78248. Ahí está ubicada la iglesia. En el segundo piso, los hermanos se congregan los sábados. Hermanos, no se pierdan esto que el Señor hace con nosotros cada sábado, que es de reavivarnos, de edificarnos, de alimentarnos espiritualmente. Les esperamos. Pero también, hermano Ángelo, ya que está usted diciendo amén, ¿qué le parece si le agradece a los hermanos por el apoyo que nos han dado en la obra esta semana? Amén, alabamos a Dios y estamos agradecidos del Señor de que usted saca de sus recursos para que este ministerio siga creciendo. Este ministerio se sostiene gracias a la generosidad de corazones bondadosos como tú. Y veo que el Señor pone en tu corazón cada día contribuir con ofrenda, diezmo, donaciones. Cada donación, cada granito de arena hace una diferencia. Aquí en la pantalla usted puede ver la forma en que usted puede contribuir con este ministerio. Estas son diferentes formas. Usted puede automáticamente usar cualquiera, la que mejor le convenga, para que usted pueda seguir contribuyendo con nosotros. También, hermanos, hay otra forma en que usted puede contribuir también con este ministerio, y es dándole al dedito arriba, dándole like, compartiendo estas transmisiones. Suscríbase al canal, deje algún comentario. Estaremos leyendo los comentarios como siempre, y en la medida que podamos le estaremos respondiendo sus comentarios. Hermanos, de antemano, muchas gracias. Que Dios bendiga al dador alegre y que también el Señor siga poniendo en cada uno de sus corazones el deseo de seguir comprometiéndose con este ministerio de la verdad presente. Queridos, quiero, antes de orar, recordarte, es un buen tiempo para que usted comience a hacer de la Biblia algo sistemático. Lea su Biblia, ore, estudie la palabra de Dios, porque estamos viviendo en tiempo en que la sana doctrina, dice el apóstol Pablo,
va a sufrir. Y sin duda alguna yo creo que estos son esos tiempos. Así que lea su Biblia y ore. Y hoy nosotros tenemos un resumen. Quiero también, antes de darle el resumen, decirle de antemano, feliz sábado. Que el Señor te bendiga y que en este día usted pueda encontrarse con nuestro Padre Celestial. Hoy el resumen estará muy interesante, ya que estaremos hablando de algunos puntos importantes que tratamos durante la semana. Así que vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude para traer lo mejor condensado que podamos sobre lo que hemos estudiado. Así que oramos. Amado Padre, le damos muchas gracias por su amor, su misericordia. Gracias, Señor, porque en la profecía encontramos que usted es un Dios de orden. Pero no solamente de orden, sino que tienes el control de los imperios y de los reinos. Pero no solamente que tienes el control, sino que también a la hora que le llegó su hora usted lo venció. Como nosotros estamos claros que también a los eventos que faltan, usted seguirá siendo un Dios vencedor. Danos ese espíritu de valentía para nosotros estar del lado de la verdad que se desploma en los cielos. Queremos que tu espíritu nos acompañe como siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las preguntas que viene en el estudio de la lección es cómo uno puede discernir los propósitos de Dios en el accionar de las naciones hoy en día. Y eso, hermanos, solo puede uno discernirlo si entiende cómo Dios ha obrado en el pasado con las naciones. Y nosotros hemos estado mirando que en el caso de Babilonia, potencia mundial de su época, Medo-Persia, potencia mundial de su época, Grecia, igual otra potencia. Cuando uno mira cómo ellos surgen, o surgieron mejor dicho, en la historia, y cómo Dios se movió en medio de su accionar para que cumplieran finalmente los propósitos de Él, uno dice, estas naciones que ahora están en conflicto, estas naciones que ahora luchan por la supremacía, finalmente el Dios Todopoderoso establecerá un reino que nunca jamás será destruido. Y todos estos que existen ahora sí van a ser destruidos. Así que uno puede ver en la profecía bíblica cómo el Dios Todopoderoso tiene control de la historia. Y por ejemplo, en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 32 del hermano Elena White, hay un comentario en relación con esto, cuando dice, hoy hemos de considerar las relaciones de Dios con las naciones de la tierra. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Así que hay que considerar las relaciones de Dios con las naciones de la tierra. Hay que considerarlo hoy tomando en cuenta cómo se relacionó en el pasado. Por ejemplo, Babilonia. Nosotros vemos que apareció como un instrumento de castigo para las naciones que se habían rebelado en contra de Dios, incluyendo su mismo pueblo Israel, para ser más específicos, el reino de Judá. Pero este mismo poder que Dios permite que surja para oprimir, termina más tarde siendo castigado por salirse del control de Dios. Y en su opresión, llegar tan lejos, al punto de negar al mismo Dios. La forma como surgen las naciones es interesante. Cuando uno lee Daniel 7, versículos 2 y 3, dice, Daniel dijo,
miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Miren ustedes cómo los vientos que combaten en el gran mar, que no es otra cosa que las guerras que se desatan en las grandes multitudes, entre las grandes multitudes, estas de alguna manera hacen posible que alguien prevalezca, que alguien logre la supremacía. Y así es como las naciones surgen en el escenario mundial, buscando esa supremacía. El único reino que surgió de una manera pacífica, porque Dios así lo dispuso, fue el reino de Israel. Cuando Dios lo saca de Egipto, es Él el que lo saca. Ellos no nacen como nación porque tuvieron que pelear contra los egipcios, porque tuvieron que pelear con las naciones vecinas. Ellos aparecen porque Dios es su gobernante y Dios planta ese reino en la tierra. Pues un reino como ese, que Dios plantó pacíficamente, pero que tristemente se apartó de Dios también, un reino como ese volverá el Señor a plantar al final de este mundo. Y es un reino, dice, que nunca jamás será destruido. Porque finalmente Dios le va a demostrar a las naciones que sobre ellas existe Él y que sobre ellas Él es el Todopoderoso y que éstas, por lo tanto, tendrán que doblar sus rodillas ante Dios. Vemos en esta lección y en esta pregunta cómo el Señor se relaciona con las naciones y cómo el Señor finalmente hace que éstas cumplan sus propósitos. ¿Qué más usted encontró de interesante en esta lección, hermano Ángelo? Bueno, nosotros en un resumen interesante de cómo Dios representa a las naciones, podemos ver en el libro de Daniel, voy a hacer un resumen muy rápidamente, podemos ver en el libro de Daniel que en Daniel 2 el Señor primero representa a las naciones como una cabeza de oro, un pecho de plata, una cintura de bronce, piernas de hierro, y los pies llegan a una mezcla que el mismo profeta queda sin sentido porque se mezcla hierro y barro. En Daniel 2 también encontramos que una piedra que no la lanzó una mano humana, dice la palabra de Dios, le da en los pies a esta nación y queda un gran monte, destroza todo. Pero si usted sigue leyendo Daniel 2, que es lo que hemos estado leyendo en esta semana, encontramos un león como rey de la selva, encontramos un león, encontramos un oso también. Esta semana estuvimos hablando del león, estuvimos hablando del oso, pero si sigue avanzando, encuentra a un leopardo. Sin duda alguna, ya usted vio esta semana que el león representa o representó Babilonia. El oso representaba a los medos y los persas. Y ese leopardo fue el rey que más enfatizó. Ese rey conocido por todos como Alejandro el Magno. Alejandro, ese gran guerrero del imperio griego. Así que Alejandro es el leopardo, o representaba este leopardo. Pero usted dirá, bueno, pero no hablaron del último. No hablaron del último reino. Ese tiene una lección solo para la semana que viene. Esa Roma imperial y también esa Roma papal. La semana que viene no se puede usted perder estas transmisiones porque estaremos hablando una semana completa de este último imperio que es tan interesante porque nosotros entendemos que después de este no se va a levantar otro aquí en la tierra, sino se va a levantar el imperio, pero el imperio de nuestro Señor. Así que en el mismo Daniel después encontramos un macho cabrío y así se van cambiando las naciones, así el Señor va
dándole un trasfondo diferente a las naciones, representándolas con animales. Pero mi comentario quiero terminarlo en este pensamiento. Hermanos, si Dios pudo, antes de que la historia pasara, organizarla a tal nivel y a tal precisión que nada se ha quedado al azar, ¿cómo Dios no podrá también organizar y guiar tu vida con una precisión que nada en tu vida quede al azar? Así que, hermanos, recuerda, esta profecía, estas historias tienen un solo propósito, y es de recordarte que Dios está al control. Dios te bendiga. Pero retomando al imperio babilónico, surge la pregunta, ¿qué fue lo que esta nación la hizo que cambiara su forma de actuar? ¿Por qué en algún momento es usada por Dios como instrumento, pero luego se rebela contra Dios? Oh, hermanos, llama la atención cómo su rey Nabucodonosor constantemente tuvo que luchar con su carácter, donde el orgullo salía a flote, y ese orgullo lo hacía que se alejara de Dios. Por eso, de antemano, aunque la profecía decía que sería instrumento de Dios, también decía que su nación sería apartada del escenario políticamente hablando. Mire cómo el profeta Jeremías se refería a esto. Dice, Jeremías 27, 4 al 8. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. ¿Se dan cuenta cómo de antemano se dice que Babilonia tendría en el escenario un tiempo de existencia? ¿Por qué? Porque vendrían otras, dice, vendrían otras naciones y la reducirían a servidumbre. Otros grandes reyes, dice, vendrían para apartarla. ¿Por qué? Bueno, dice el don de profecía, que no es sorprendente que en su prosperidad un monarca tan ambicioso y orgulloso se sintiera tentado a desviarse de la senda de la humildad, la única que lleva a la verdadera grandeza. Durante los intervalos entre sus guerras de conquista, él pensó mucho en el fortalecimiento y embellecimiento de su capital, hasta que al fin la ciudad de Babilonia vino a ser la gloria principal de su reino, la ciudad codiciosa del oro que era alabada por toda la tierra. Pero noten ustedes, el monarca se convirtió en un hombre ambicioso y orgulloso que se desvió de la senda de la humildad, la única que lleva a la verdadera grandeza. Cuando los gobernantes, las naciones, tienden a volverse arrogantes, orgullosas y pretenden someter a los demás, aquí nosotros vemos que eso no los lleva a la verdadera grandeza, sino que terminan en la ruina. Babilonia es un ejemplo. Nabucodonosor es un ejemplo de alguien que, a pesar de que Dios lo había escogido para que fuera su siervo, dice, para que hiciera lo que Dios decía, tristemente se volvió ambicioso, orgulloso y se apartó de la senda de la humildad. Esto es una lección para nosotros, porque si bien es cierto, esto fue la causa para que Babilonia desapareciera, también esta va a ser la causa para que nosotros a nivel individual desaparezcamos del escenario de este mundo
cuando al final del milenio el Señor descienda con su santa ciudad y derrame fuego del cielo para consumir a todos los impíos. Allí estarán los orgullosos, los altaneros, los arrogantes, los que se apartaron del camino de la humildad, los que en su ambición y orgullo quisieron prevalecer sobre los demás. Terminarán destruidos. Así que esta es la razón por la que Babilonia cambió su forma de actuar, porque el orgullo, la codicia, la ambición le llenó en todo su ser. Dios nos ayude para que no caigamos en esa trampa y más bien busquemos la senda de la humildad, porque esa sí nos va a hacer grandes. ¿Qué más, hermano Ángelo? Termino mi comentario el día de hoy llevando la atención de cómo Dios controla, cómo Dios tiene el poder, cómo Dios tiene la autoridad de controlar estas naciones, así mismo puede controlar tu vida. Entrégate a Él en este día y ponle tu vida en sus manos. Señor, yo no puedo, aquí está, llévela o tómala tú. Pero estuvimos estudiando que las naciones tenían su tiempo de grandeza y su corazón se enartecía, se llenaban de orgullo. Y cuando su corazón se llenaban de orgullo, lo primero que estas naciones se olvidaban era de reconocer a Dios como el que tenía el control de todas las naciones. Me llama la atención que hay muchas personas que pudieran pensar que Dios ha perdido esta batalla. Fíjese que Dios no la ha perdido. Y la única, por decirlo así, o la fuente más segura que yo tengo de hacer ese comentario es cómo Dios pudo subsistir, por decirlo así, o estaría mal dicho decir subsistir, pero cómo Dios tiene tanto poder que pudo a estos reyes, cada imperio de estos que se levantó, en el día que Él dijo que se iban a ir, se fueron. Y en el día que Él dijo que iban a llegar los nuevos, llegaron. Dios no le toma nada por sorpresa. Ahora fíjese algo, hermanos, interesante. Con esto termino mi comentario. Aquí estamos hablando de un león. Esta semana hemos hablado de un león. Esta semana hemos hablado de un oso. Esta semana hemos hablado de un leopardo. Y la semana que viene, como les dije, vamos a hablar de una bestia espantosa que ya el autor ni pudo hacer comparación. ¿Con qué animal comparo esto? Una bestia espantosa que nunca se ha visto. Hermanos, ahora les voy a leer este texto. Todas esas bestias, yo te puedo hacer una pregunta. ¿Qué es más fuerte? ¿Un león o un cordero? ¿Qué es más fuerte? ¿Un oso o un cordero? ¿Qué es más fuerte? ¿Un leopardo o un cordero? Bueno, ya lo de la bestia espantosa dice que esa bestia con sus dientes, hierro, come carne. Así que no te voy a hacer la pregunta porque ya tú sabes por qué te estoy haciendo la pregunta. Termino mi comentario leyendo esto para que tú veas que Dios nada le toma de sorpresa. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Vuelvo y leo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Hermanos, si todo lo que nosotros hemos hablado hoy, tú no quieres prestarle atención, recuérdate que estos imperios han peleado contra el Cordero y el Cordero lo ha vencido. Y el que ahora parece que tiene el control, también el Cordero lo va a vencer. Agárrate de ese Cordero y tú conoces ese Cordero, porque Juan el Bautista le puso nombre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios te bendiga y que tenga un feliz sábado.
No podía faltar el análisis de la pregunta de qué modo sigue influyendo el sistema griego en la sociedad actual. Bueno, sigue influyendo desde la educación, desde ese modelo educativo que existe en el mundo. Desde allí el sistema griego quiere todavía seguir negando a Dios. Porque la filosofía griega ha hecho que muchos nieguen a Dios. Porque la filosofía se ha encargado de negar a Dios. En la filosofía el hombre crea a Dios. En la filosofía griega está prácticamente el ateísmo. Y está también, hermanos, maneras de pensar, maneras de querer guiar el mundo que son contrarias a la voluntad de Dios. El sistema griego está influyendo en la sociedad actual a través de las escuelas, universidades, y la única que puede contrarrestar esa filosofía griega es la educación en casa. Formar a los niños en ese sistema educativo llamado homeschooling, donde el maestro es el padre, es la madre, y donde de por ahí se puede filtrar esa influencia que viene en los libros, donde desde por ahí se puede amoldar la forma de pensar. Cuando usted pone a su hijo en la escuela, usted ya lo puso en las manos de la filosofía griega. Cuando usted va a una universidad y dice, me voy a graduar como psicólogo, me voy a graduar como teólogo, me voy a graduar como lo que sea, usted se pone en las manos de la filosofía griega. Y allí usted, si no está bien aferrado del Señor, usted sale peor de como pudo haber entrado. Por eso tenemos pastores diciendo aberraciones como la que este pastor adventista nominal ha salido diciendo en estos días en cuanto al sábado. Que el sábado no se va a guardar en el cielo, que eso no lo dice la Biblia. ¿Dónde se preparó este hombre? ¿Quiénes fueron los que lo prepararon? ¿Bajo qué filosofía él obtuvo esa credencial adventista? Estos son los jesuitas infiltrados que se han encargado de arrastrar al pueblo de Dios tras el engaño. Estos son los que dirán más adelante que la ley dominical hay que aceptarla. Oh, hermanos, es lamentable ver cómo la filosofía griega es la que predomina en las iglesias. Porque estos teólogos le dicen a los hermanos, no lean los escritos de Ellen White, no lean esos libros rojos, no lean esos libros del espíritu de profecía, compren los libros del teólogo tal, de este otro teólogo, y ellos vienen al púlpito con esa su filosofía griega, con esa su teología que le dan estos, como dije, estos PhD, estos máster en divinidad que los preparan. Estos son los que vienen a meterle a la hermandad prácticamente herejías, apostasías, como las que este pastor ha estado promoviendo en estos días. Que él lo hace para obtener like, que él lo hace para que el YouTube le pague dinero. Sí, pero ese es un mercader de la fe. Esa es una persona que se lucra de la fe. Y no le importa, dice, lo que otros piensen de él. Claro, mientras él reciba el diezmo, mientras los ignorantes le sigan mandando el diezmo, a él no le importa. Y otra que tiene quien ahora le pague por decir esas cosas y engañar a la gente. Hermanos, él dice que no le interesa lo que piensen de lo que él dice. Claro, no le interesa mientras hayan personas que le estén siempre dando el diezmo, como lamentablemente muchos lo hacen, financiando la apostasía, ignorando que con eso están de alguna manera siendo cómplices de estos hombres que se aparecen para descarriar al pueblo de Dios. Pregunta, ¿cómo sigue influyendo el sistema griego en la sociedad actual? Yo le cambiaría. ¿Cómo sigue influyendo el sistema griego en las iglesias hoy? En la religión, en la educación.
Miren cómo está ahora el sistema educativo. Miren cómo se está enseñando a los niños ahora con esto de la igualdad de género. Hermanos, todo esto es el resultado de esa filosofía griega. Bueno, tristemente, es por eso que viene la destrucción al mundo, porque las naciones se apartaron de Dios, porque las naciones han dejado a Dios. Los griegos lo hicieron, dejaron este gran daño para este tiempo. Hoy Dios no existe para muchos. Hoy el hombre crea a Dios de acuerdo a su conveniencia, filosofía griega, y por eso existe todo esto que llamamos deísmo, panteísmo, espiritismo y todos los ismos, que lo único que hacen es desviar a las almas del verdadero conocimiento que es en Dios. Así que vamos a orar ahora para pedirle al Señor para que nos mantenga fieles en este mundo, para que como pueblo remanente, aun cuando el mundo se ha corrompido, aun cuando el mundo se ha desviado académicamente, religiosamente, nos mantengamos, hermanos, nos mantengamos como pueblo fiel al Señor. Vamos a orar. Vamos. Padre Celestial, le agradecemos por hacernos ver por qué caen los reinos, cómo surgen, pero por qué caen, y cómo finalmente es porque se rebelan contra usted, cómo finalmente estas naciones desafían su gobierno divino, desafían a usted como el Creador, lo niegan, como a través de la filosofía griega, lo niegan en las escuelas, lo niegan como Creador, le quitaron su día, que es un monumento de la creación, y metieron desde las universidades esto del domingo, que es otra cosa, Señor, que sale de esos estudios filosóficos que hacen. Oh Señor, sin duda está preparado este mundo para ser cosechado por la destrucción, porque se mira que sigue el mundo, siguen las naciones rebelándose, apartándose de usted. De manera, Señor, que hoy le rogamos que nos ayude. Amén. Para que en medio de toda esta corrupción, en medio de toda esta rebelión, Señor, por favor, nosotros no caigamos. Amén. Nosotros nos mantengamos firmes, fieles a usted, que nos mantengamos como pueblo remanente, Amén, levantándolo a usted como el Dios de la historia, el Dios que controla la historia, el Dios que finalmente va a prevalecer en este mundo. Amén. Señor, les suplicamos que nos mantengamos siempre leales a usted. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.